Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a volver a una clase explicativa para que ustedes entiendan algo que es más complejo, que yo pensé que lo iba a dar en la clase presencial, pero no creo que tengamos, así que vamos a volver a los videos. Lo que vamos a ver hoy es uniones químicas. ¿Qué es una unión química? Cuando vimos a tabla periódica de elementos, que yo les pido y creo que en su momento les pedí que se bajaran una tabla periódica donde estaban todos los elementos que están en la naturaleza y algunos que son artificiales. Vamos a ver que esos elementos se pueden combinar entre sí, formando distintos compuestos químicos. La tabla periódica habíamos dicho que estaba dividida en metales, no metales, elementos de transición y gases inertes. Lo que vamos a ver ahora es cómo se forman esos compuestos y de acuerdo a los elementos que se combinen van a recibir distintos nombres. Lo primero que vamos a ver es qué es un compuesto binario. Compuestos binarios son aquellos que están formados por átomos de dos elementos. Todos los compuestos que están formados por dos elementos nada más se llaman binarios. Bi es dos, entonces binarios, dos elementos. Pero cuando esos elementos, uno de ellos es oxígeno, recibe el nombre de compuesto binario del oxígeno. Son aquellos, dice, que resultan de combinar el oxígeno con otro elemento. Y a esos compuestos binarios del oxígeno se los llaman óxidos. Hay dos tipos de óxidos, básicos y ácidos. Los básicos son los que resultan de combinar el oxígeno con un metal. O sea que cuando el oxígeno se une con un elemento metal, la unión de esos dos elementos da un compuesto que se llama óxido básico. ¿Cuáles son los óxidos ácidos? Son los que resultan de combinar el oxígeno con un no metal. O sea que vamos a tener el oxígeno combinado con metal o no metal. Cuando el oxígeno se une con un no metal, va a dar un compuesto que se llama óxido básico. Y ahora vamos a ver cómo se forman esos óxidos. Bueno, vamos a ver cómo se forma un óxido básico. En primer lugar, vamos a ver qué es la valencia. Valencia es el número de electrones que le faltan o que debe ceder un elemento para completar su último nivel de energía. Estos electrones son los que se ponen en juego durante una reacción química o para unirse con otro elemento. O sea que es fundamental la valencia porque es lo que va a permitir que los electrones de la última órbita se unan entre sí con el otro elemento para poder formar la unión química. ¿Dónde se encuentran? Bueno, las valencias están tabuladas en la tabla periódica. En la parte de atrás van a encontrar una tabla que dice características de los elementos. Y en la anteúltima columna dice valencia. Y ahí es donde dice el valor de la valencia de cada elemento. Y pueden ver que hay algunos elementos que tienen más de una valencia, tienen hasta 4 valencias. Después vamos a ver cómo trabajamos con eso. Dijimos que los óxidos básicos es la unión de el oxígeno con un metal. Vamos a unir el sodio con el oxígeno. A ver qué tipo de óxido se forma. El sodio tiene valencia 1, lo vamos a poner arriba con números romanos. El oxígeno tiene valencia 2. El oxígeno
es una molécula biatómica. Biatómica siempre se presenta, se encuentra presente en forma de molécula biatómica, o sea, son dos átomos. Bi es 2, la vamos a encontrar siempre formando no sola, sino junto con otro. Y acuérdense que el numerito este de abajo nos decía la cantidad de átomos, entonces siempre el oxígeno lo vamos a poner con el 2 abajo porque es la cantidad de átomos que forman esta molécula. El sodio no. Los metales son monoatómicos, o sea que los voy a encontrar solo. ¿Cómo se va a unir esta molécula o estas dos, es decir, esta molécula formada por dos átomos con el átomo de oxígeno? Bueno, ¿cómo hago para formar eso? Bueno, fíjense, voy a intercambiar las valencias. El 1 se lo pongo al oxígeno y el 2 del oxígeno se lo pongo al sodio. Me va a quedar que la molécula de esto, que vamos a ver cómo se llama, está formada por dos átomos de sodio y uno de oxígeno. Se va a llamar óxido de y el metal, sodio. ¿Por qué óxido de? Porque el sodio tiene una sola valencia, no valencia 1, una sola, no tiene más de una. Cuando el elemento tiene una sola valencia, el nombre va a ser óxido de y el metal. Ahora, esto que vemos acá es la ecuación de formación. Esto se llama, lo habíamos visto, era una ecuación química, la ecuación de formación del óxido de sodio. Bueno, pero también vimos que en toda ecuación la cantidad de átomos que hay de un lado de la ecuación tiene que ser igual que del otro lado. O sea, no pueden desaparecer ni aparecer átomos. Si acá hay 2 de oxígeno, acá no pueden aparecer 3. Y si acá hay 1 de sodio, acá no pueden aparecer 2. O si acá hay 2 de oxígeno, no pueden aparecer uno solo. Bien, entonces esa molécula esa ecuación la tengo que igualar. Entonces tengo que decir, yo empiezo por el oxígeno. Digo, ¿cuántos oxígenos hay acá? 2. Acá hay 1 solo. ¿Qué hago? Pongo un 2 acá adelante bien grande. Bien, ahora tengo 2 oxígenos acá y 2 por 1, 2 acá. Pero resulta que ahora tengo un sodio acá y acá tengo 2 por 2, 4. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner un 4 acá. Entonces ahora me fijo y digo, de este lado tengo 4 por 1, 4 sodio. Y acá tengo 2 por 2, 4 sodio. De este lado tengo 2 oxígenos y acá tengo 2 por 1, 2 oxígenos. Por lo tanto, ahí la ecuación me quedó igualada. ¿Qué quiere decir esto? El número grande, acuérdense, era el número de moléculas. O sea que 4 moléculas de sodio más una molécula de oxígeno formada por 2 oxígenos me va a dar 2 moléculas de sodio y oxígeno, formada por 2 átomos de sodio y una de oxígeno. Ahora se las voy a dibujar para que lo vean. Bueno, ven, esto lo podemos visualizar así. Acá tengo, me dice, 4 moléculas de sodio. Como el sodio, las moléculas son monoatómicas, son 4 átomos de sodio. Cada uno es una molécula, eso es 1, 2, 3, 4. Más una molécula, porque acá al no haber nada es como si hubiera un 1, de oxígeno, pero la molécula de oxígeno está formada por 2 oxígenos. La unión de esto, cuando esto se une, o sea que yo no puedo unir lo que quiero, o sea, no se une lo que quiere, sino que de esta manera se va a unir
4 moléculas de oxígeno monoatómicas, una de sodio biatómica, y cuando se une, ¿qué va a formar? Dos moléculas ¿de qué? Óxido de sodio. Esto es óxido de sodio. ¿Cómo está formado? Por 2 átomos de sodio y uno de oxígeno. 2 átomos de sodio y uno de oxígeno. Y son 2 moléculas. 2 moléculas. ¿Y esto qué es entonces? El óxido de sodio, formado por 2 átomos de sodio y uno de oxígeno. Esto es un óxido, o sea que cuando se une con esto, voy a obtener 2 moléculas de óxido de sodio. Y les repito, el nombre óxido de es porque el elemento, el metal, tiene una valencia sola, no uno, puede tener 2, 3, pero no el número, sino la cantidad, tiene una sola. Ahora se van a dar cuenta con el próximo. Bueno, vean, vamos a hacer. El cobre, si se fijan en la tabla, tiene 2 valencias, la valencia 1 y la valencia 2. Por lo tanto, es lo que yo decía antes, aquellos elementos que tienen 2 valencias. Este es el cobre, tiene 2, valencia 1 y valencia 2. Por lo tanto, vamos a tener 2 óxidos a partir del cobre, que ahora vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa? Yo voy a unir el cobre con el oxígeno. Lo primero que voy a hacer es poner un 2 acá abajo, porque dijimos que la valencia, que el oxígeno es biatómico. Esto va a formar cobre y oxígeno, un óxido que dijimos que se forma al unirse el oxígeno con un metal, o sea, un óxido básico. Bien, pero acá voy a tener 2. ¿Qué nombre van a recibir? Bueno, el que tiene la valencia más chiquita, el 1, vamos a ponerle óxido, el nombre del elemento, que acá es cobre y viene del latín cupro, entonces es cupro, y le vamos a poner la terminación oso. Y al que tiene la mayor valencia, le vamos a poner la terminación ico, o sea que va a ser óxido cúprico. ¿Y ahora qué hago? Dijimos que intercambiamos las valencias. El 1 del cobre va a ir acá y el 2 del oxígeno va a ir acá. Se intercambian. Vamos a hacer lo mismo. El 2 del cobre va acá y el 2 del oxígeno va acá. Cuando las valencias son iguales como en se pueden simplificar. Se simplifican y ¿qué me quedan? 1 y 1. ¿Sí? Se pueden simplificar. Si acá fuera 6 y 3, lo puedo simplificar por 2. Después vamos a ver. Bien, ahora lo que me queda es igualar. ¿Cómo igualo la ecuación? Entonces empiezo. El oxígeno, empiezo siempre por el oxígeno. Acá hay 2, acá hay 1. ¿Qué tengo que hacer? Poner un 2 acá adelante. 2 moléculas. Pero ahora, ¿qué pasó con el cobre? Acá tengo 2 por 2, 4 cobres y acá tengo 1. ¿Qué tengo que hacer? Poner un 4 acá. Entonces tengo 4 por 1, 4 cobre, 2 por 2, 4 cobre. Y acá tengo 2 oxígenos y acá tengo 2 por 1, 2. Ahí me quedó igualado. Voy a esta. Recuérdense que acá me queda 1 y 1. Entonces voy. Acá tengo 2 oxígenos. Y acá tengo 1. ¿Qué tengo que poner acá adelante? Un 2. Pero ahora tengo 2 por 1. 2 cobres acá. Y acá tengo uno solo. ¿Qué tengo que hacer? Poner un 2 acá. Entonces tengo 2 cobres de acá. 2 por 1, 2 de acá. 2 oxígenos acá. 2 por 1, 2. Ahí me quedó igualada. Y ahí tengo 2 óxidos obtenidos a partir del cobre.
cuproso y cúprico. ¿Qué quiere decir nomenclatura? Nomenclatura quiere decir la forma en que se nombra. En este caso, la forma en que se nombra a los óxidos. Haciendo un resumen de lo que vimos. Hay dos posibilidades. Que el metal tenga una sola valencia. En ese caso, se lo designa con la palabra óxido, seguida con el nombre del metal. Como el primer ejemplo que vimos, óxido de sodio. Bien, pero puede ser que tenga más de una valencia. Si tiene dos valencias, se agrega el sufijo oso cuando actúa con la menor valencia, ico cuando actúa con la mayor, como el ejemplo que vimos del cobre, óxido cuproso y óxido cúprico. Vamos a hacer un par de ejemplos más. Vamos a unir el aluminio con el oxígeno. El aluminio tiene como valencia 3 y es la única que tiene, o sea, tiene una sola valencia. El oxígeno ya sabemos que tiene valencia 2. Cuando se unan, ya sabemos que como es un metal con el oxígeno, voy a obtener un óxido. Como el aluminio tiene una sola valencia, el óxido se va a llamar óxido de aluminio. Bueno, ¿qué hago primero? Primero tengo que poner el 2 acá porque ya dijimos que el oxígeno es biatómico. Y ahora intercambio las valencias. El 3 va acá y el 2 va acá. O sea, el 3 va al oxígeno y el 2 va al aluminio. Intercambié las valencias. ¿Qué me faltaría hacer ahora? Bueno, la igualación de la ecuación. Tengo que mirar que tenga la misma cantidad de átomos de acá que de acá. Empiezo, como les dije, siempre por el oxígeno. Acá tengo 2. Y acá tengo 3. O sea, es un número par y un número impar. ¿Qué hago? Voy a poner un 2 acá. Fíjense. Y un 3 acá. Entonces tengo 3 por 2, 6 oxígenos. Y acá tengo 2 por 3, 6 oxígenos. Pero ahora se me desigualó el aluminio. Acá tengo 2 por 2, 4 aluminio. ¿Qué tengo que hacer acá? Poner un 4 acá adelante. Entonces ahora voy a tener 4 aluminios acá, 2 por 2, 4 acá. 3 por 2, 6 oxígeno de este lado, 2 por 3, 6 oxígenos. Ahí me quedó la ecuación de formación del óxido de aluminio. Bueno, vamos a ver qué óxido se obtiene a través de la unión del oxígeno con el cobalto. Se representa con la C mayúscula y la O, es cobalto, y tiene dos valencias, tiene valencia 2 y valencia 3, o sea que voy a obtener dos óxidos, uno con cada valencia. Ya tenemos un elemento que tiene dos valencias. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, le ponemos un 2 al oxígeno, como hicimos siempre, e intercambiamos las valencias del cobalto y del oxígeno. El 2 del cobalto pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al cobalto. ¿Qué pasaba? ¿Qué les dije yo que se podía hacer? Se pueden simplificar y me va a quedar 1 y 1. O sea que en definitiva me va a quedar así. Cobalto, oxígeno, porque el 1 no hace falta ponerlo. Si es 1, no se pone. ¿Esto cómo me va a quedar? Bien, y cuando actúa con valencia 3, ¿qué hago? Paso el 3 del cobalto al oxígeno y el 2 del oxígeno, la valencia, al cobalto. El que tiene la valencia menor, que es el 2, se va a llamar óxido cobaltoso. Le pongo el sufijo oso. El que tiene la valencia mayor se va a llamar óxido cobáltico. Le pongo el sufijo ico. ¿Y ahora qué me resta? Me resta igualar la ecuación. Bueno, ¿cómo hago? Empiezo por el 2. Acá tengo 2 oxígenos y acá tengo uno solo. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner un 2 acá adelante para que me quede 2 por 1, 2 oxígenos y acá 2 oxígenos. Pero ahora acá me queda 2 por 1, 2 cobaltos y acá tengo uno solo. ¿Qué hago?
pongo un 2 acá. Entonces ahora me quedo 2 por 1, 2 cobalto acá, 2 por 1, 2 cobalto acá, 2 oxígenos acá y 2 por 1, 2 oxígenos acá. Vamos al otro ahora. ¿Cómo hago? Acá tengo 2 oxígenos y acá tengo 3. Cuando les dije que uno era impar y el otro par, ¿qué hacíamos? El 3 lo vamos a poner acá y el 2 acá. Entonces me va a quedar 3 por 2, 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos. Pero acá me quedan, ¿cuánto cobalto? 2 por 2, 4, y acá tengo uno solo. Entonces, ¿qué hago? Pongo un 4 acá. Y ahora me queda 4 por 1, 4 cobaltos, 2 por 2, 4 cobaltos. 3 por 2, 6 cobaltos de este lado, 2 por 2, 3, 6 cobaltos del otro. De esta manera tengo igualadas las dos ecuaciones. Bueno, basándose en estos ejemplos que yo les di, ustedes ahora en el trabajo práctico, aparte de responder las preguntas que están aquí en el video, van a hacer dos uniones químicas de óxido básico que yo les voy a poner para que ustedes las hagan. Y la clase que viene vamos a ver óxidos ácidos, que son similares, pero en vez de ser el oxígeno con un metal, va a ser con un no metal.